Anunciar la muerte del Señor. En la Santa Cena ve de nuevo la Iglesia la ofrenda del cuerpo y sangre de Cristo que tuvo lugar en el año 33 bajo el poder de Poncio Pilato. Ese fue el momento histórico en que se llevó a cabo la redención de la Iglesia, pero la Iglesia de Roma hace lo posible por apartar a sus feligreses de este hecho histórico para llamar más la atención a lo que el sacerdote hace en la misa, pues enseña que cuando el sacerdote celebra la misa cada mañana renueva el sacrificio de Cristo en un sangriento e incruento sacrificio. Entonces ya no es Cristo quien se ha ofrecido una sola vez en la ofrenda perfecta, es solo la Iglesia Católica Romana quien sacrifica a Cristo. Todo esto es un gran error, una arbitrariedad religiosa que rebaja el valor del único sacrificio de Cristo en la cruz. También enseña la Iglesia Católica Romana que la sustancia de la hostia se transforma en el cuerpo de Cristo, aunque exteriormente continúa teniendo la forma de pan. De esta manera estaría Cristo misteriosamente presente como sustancia de carne, según la doctrina de la transubstanciación de la Iglesia de Roma, teniendo que ser por ello adorado. El Catecismo de Heidelberg llama a esta creencia, y con derecho, una idolatría maldita. La doctrina luterana de la Cena del Señor es muy parecida a la de la Iglesia Católica Romana. Lutero decía: está escrito, este es mi cuerpo, por lo tanto también debe estar presente la carne de Cristo bajo la forma del pan. Este es en el significado de la palabra latina cum, sobre lo que basa la doctrina luterana de la consubstanciación. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo se halla corporalmente en el cielo y permanecerá allí hasta que vuelva. La Iglesia tiene comunión con Él a través del Espíritu Santo y clama con alegría cuando se celebra la Santa Cena por haber dado Él su vida en el Gólgota. Así anuncia la Iglesia la muerte del Señor hasta que venga. ¿Quiénes son los que deben participar en la mesa del Señor? Tan solo aquellos que se duelan verdaderamente de haber ofendido a Dios por sus pecados, confiando en ser perdonados por el amor de Cristo y en que los demás flaquezas quedarán cubiertas con su pasión y muerte, y que también desean fortalecer más y más su fe y mejorar su vida. Pero los hipócritas y los que no se arrepienten de verdad y beben su condenación. 1 Corintios 11, 27 y 29. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 1 Corintios 10, 9 al 12. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a los celos al Señor, somos más fuertes que Él. Salmo 15, 1 el 3. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y abre verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Examínese cada uno a sí mismo antes de participar de la Santa Cena. Pablo escribió a la iglesia de Corinto, donde faltaba la caridad entre los hermanos y se profanaba la mesa del Señor, diciendo: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. 1 Corintios 11, 28. Los cristianos deben celebrar la Santa Cena bien preparados con amor y con fe. Por eso deben examinarse a sí mismos. Arrepiéntanse de sus pecados, como David hizo en su oración: ten piedad de mí, oh Dios. O como Pablo decía: desdichado de mí, porque no hago el bien que quiero, sino decía el mal que no quiero, eso hago. Los cristianos deben de creer que el Señor quiere perdonarles sus pecados y su naturaleza pecadora. Así escribió el apóstol Pablo, quien antes había perseguido a la iglesia de Dios
y que habría recibido misericordia. 1 Timoteo 1:16. Los creyentes deben confiar en que Cristo intercede constantemente por ellos en el cielo y es la reconciliación para sus pecados. Cuando los hijos de Dios leen la Biblia, que habla del amor a la ley de Dios, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Salmos 119:97 dicen: así lo creo y yo también. El pueblo de Dios desea andar toda su vida rectamente ante los ojos de Dios, apartando de sí todo lo que puede ser contra el amor de su prójimo. Al examinarnos nosotros mismos hay 3 puntos que debemos tener en cuenta. Si somos verdaderos ciudadanos del reino de Dios, pudimos acercarnos reimpresiblemente a la mesa del Señor. Si a pesar de caer en el pecado diariamente no vivimos en él, como Absalón y Caifás, que los hijos de Dios se acercan a la mesa del Señor para recibir consuelo al recordar los sufrimientos de Cristo y su obediencia. Por consiguiente, los infieles y los hipócritas no deben acercarse a la cena del Señor. Lo contrario sería provocar la ira de Dios. 1 Corintios 10:22. Debe admitirse también a la cena del Señor quienes por su confesión y vida se declaran infieles e impíos de ninguna manera, porque así se profana el pacto de Dios y se provoca su ira sobre toda la congregación, por lo cual la Iglesia debe, según la orden de Cristo y de sus apóstoles, usando de las llaves del reino de los cielos, excomulgar y privar a los tales de la cena hasta que se arrepientan